Mi invitada de hoy es una de las grandes de las artes plásticas en Cuba y en el mundo. Es una mujer con una sed inagotable de creación, una mujer comprometida con la maternidad, con la naturaleza, con la tierra, con el futuro. Bienvenida, Flora Fon, a Excelencias. Muchísimas gracias por invitarme a este programa. Flora, este mundo apasionante de las artes plásticas, ¿simplemente una opción o usted lo vería como una esencia ineludible? Es una esencia y desde bien temprano. Realmente no es un hobby, es parte de mí misma. Sin pintar no puedo vivir. Cuando llegamos a su casa, hay una obra en la sala. Sí. Serie Ancestro es una serie importante. Yo creo que pudiéramos hablar de Camagüey, a donde nos puede remitir incluso esa serie de Francisco Fon. Bueno, sí, mi padre de origen chino, mi madre cubana, descendiente de españoles. Y viví en Camagüey hasta el primer año del pre, estuve viviendo en Camagüey. Ya yo cuando estaba en preescolar, no se me puede olvidar, porque por mi pupitre pasaban los dibujos de los demás niños. Y fue cuando entonces, cuando ya estaba en sexto grado, anuncian que hay un curso de verano en la Escuela Provincial de Artes Plásticas, y allí decidí entrar. Me hicieron una prueba difícil porque era una mascarilla de un niño griego. Fue un reto y así fue como comencé en la Escuela de Artes en Camagüey. ¿Cómo era su ambiente de niña? ¿Cuánto aprovechó tener a su padre que venía de otra cultura, Bueno, de mira, aquellos papalotes? sí, cierto. Cuando éramos niños, mi papá nos hacía los papalotes, unos papalotes que eran únicos. Yo incluso después ya de grande siempre le preguntaba. E incluso hice un recorrido por el asilo chino aquí en La Habana para preguntar los que tenían habilidades para hacer la cometa china, y muchos me decían que no sabían hacerla. Quiere decir que mi papá tenía una habilidad artesanal. Él nos hacía unos pájaros preciosos, eran dos que se unían con un cordel y volaban, incluso le añadía un silbato y ellos cantaban. Todo un acontecimiento, me Un imagino, a la hora de acontecimiento empinarlo. en el barrio, así mismo, aquellos papalotes. Pero esos papalotes me sirvieron a mí de base y estuvieron engavetados más de 10 años. Estamos hablando ya después de ser una profesional. Estuvieron mucho tiempo guardados, pero fueron el origen de mis esculturas. Las esculturas que yo expuse en Bellas Artes en el 2008 tienen ese basamento. Esta mirada, el trazo, la caligrafía, en fin, toda esta influencia de la cultura asiática y todos estos recuerdos primeros Sí. influyen en su obra, pero en su obra también está la palabra cubanidad. Eso a mí me obligó en un momento, años 84, por ahí 84, 85, a estudiar algo de chino.
no con la intención de aprender chino, pero sí con la intención de saber el porqué de la estructura caligráfica, saber el porqué del gesto caligráfico, del ideograma y el significado de algunos de los caracteres. A partir de que yo comienzo a estudiar chino, empiezo también a incorporar la caligrafía china a mi pintura, los estudios que hice de la pintura de paisaje. Como al comienzo aquí hay algunos nubes de otoño, aprovecho para decirte que es mi nombre en chino. Ese es el significado. Ese es el significado. Huang Chun Yun es nube de otoño. Y los caracteres están por aquí. Los caracteres están detrás, pero quería hacerte un recorrido. Sería así. Ese es mi nombre en chino. Y aquí hay algunos de los caracteres que yo he utilizado muchísimo, sobre todo el de bosque. Y te puedo decir más. Por ejemplo, el de bosque, este trazado, es para mí importante. Pero ¿qué yo hice? Que a ese bosque yo le añadí, le hice una barriguita, hice mis palmas. Realmente, mira, esta primera época, aquí yo me inspiraba en la pintura de paisaje chino. Vas a ver cómo yo utilizaba la tinta, la acuarela, y dejaba que el trazo del pincel me ayudara en esa construcción del espacio. Y los elementos, cuando son más diminutos, es dando la sensación de distancia, de profundidad. Eso yo lo hago como una mirada desde lo alto, como si yo estuviera situada desde una nube. Y desde una nube yo mirara la naturaleza. Tú ves una obra de ella y sabes que es de Flora, no tienes confusión de ir a ver la firma, a ver de quién es, cosa que desgraciadamente le pasa a muchos artistas contemporáneos, que si tú no miras la firma no sabes si es de él o de otro, ¿no? Pero ella sí tiene una personalidad muy definida y su obra la identifica plenamente. Bueno, yo creo que la obra de Flora es una obra que ha permanecido, porque si pensamos que Flora pertenece a esa generación de los 70, que para mí es la primera generación de la que formó la revolución, y que se mantenga vigente, transformada pero vigente, ¿no? Quiere decir, es una artista que no se puede sacar del panorama nacional, que hay que contar con ella en el panorama nacional, porque es una artista que se ha ido transformando, pero con cierta lógica desde su planteamiento. Ahora, cuando hablamos de ciclones, de huracanes, no hablamos de eventos de la naturaleza tranquilos, llevan un movimiento, mucho movimiento interno. ¿Cómo llevar eso a un cuadro? ¿Cuán complejo puede ser? Bueno, mira, cuando yo comencé a trazar esos gestos caligráficos, yo necesitaba un tema que fuera caribeño, que fuera cubano, que me inspirara para ver cómo yo podía insertar esa línea en movimiento, y aparecieron los ciclones. Esa fue la serie Remolinos y Ciclones, y con esa serie realmente pude desarrollar todas esas intenciones de mover la brocha libremente, de que se sintiera el viento y el agua. Johan, usted que ha estado tan cerca de la obra de Flora Font, ¿qué le hace a la obra ser per se esencialmente cubana, pero también internacional?
Bueno, lo que nosotros estimamos mucho en la obra de Flora es que se puede entenderlo alguien que sabe de arte, pero también de gente que no sabe mucho de arte. Tiene acceso a todo, personas, a cubanos, a suizos, a todo internacionalmente. La obra de arte, yo encontré una manera de visualizar la vida de la isla completa en una manera que cualquiera puede entenderlo. ¿Qué ve usted particularmente en la obra de Flora? Una característica para mí es la selección del color, del uso de la línea negra fuerte, una línea que muestra una energía artística. Conociendo a ella, no se puede imaginar que hay esta energía en su obra, pero ahí está. Vamos a hacer una pausa porque hay otro cuadro que está aquí en su casa que sugiere una coladita y esa colada es criolla. Así mismo. Que ella con el éxtasis de ese olor que, Está bien. que surte el propio café cubano. Vamos a visualizar contactos aquí en Excelencias Coavisión Internacional y regresamos con Flora Fon. Bueno, ahora sí tenemos éxtasis de una coladita criolla. Sí, por favor. Vamos aquí a tomarnos un cafecito en una precisamente Buenísimo. una tacita con mi diseño. Buenísimo. Bueno, realmente me refería a la hoja de tabaco del Esa es- éxtasis de la mira, coladita, que creo que esa imagen también Te está... voy a explicar de las hojas de tabaco, porque realmente yo trabajé las hojas de tabaco junto a una serie que se llama la serie de la fruta. La fruta que uno se imagina, la que uno magnifica. Y cuando comencé a hacer esa serie, llegó la serie de las hojas de tabaco, y las hojas de tabaco son muy espirituales. Me interesó mucho la textura, toda la trama de la hoja, y ahí se incorporó el humo, y de ahí surgieron también, en ese momento empecé a hacer las cafeteras. El tema mujer, familia, veía el cumpleaños de Lian, olía en su cuna. Tiene razón. Esa es una etapa un poco intimista, digo yo, y donde yo me inspiraba un poco en el realismo mágico. Después es como si un huracán hubiera llegado también a mi pintura. Fue cuando se abrió esa puerta que dice Se que antes abrió. era hacia el interior. Es verdad, en vez de mirar hacia el interior, empecé a mirar el mundo exterior, la naturaleza, y ahí empezaron a salir los coladores de café, la serie Jardines y Bosques, la serie Girasoles. Girasoles. La serie Girasoles, que a tanto le gusta a la población, la gente a veces no se imagina el porqué de los girasoles. Y yo empecé a hacer los girasoles, yo creo que tiene un antecedente de cuando tenía como 6 o 7 años, porque siempre estaba dibujando unas flores que para mí eran como flores de Pascua, pero que se iban haciendo cada vez más grandes en el papel. ¿Pudiéramos hablar de marinas en su obra? ¿Qué importancia Sí. le confiere al agua? ¿Un símbolo? Porque hay una cosa que yo no puedo pintar sin sentir los elementos en movimiento.
Y por eso se siente tanto, se siente el aire. Cuando pinto las marinas, por eso me gustan tanto. Hay quien dijo que mis marinas tenían algo muy especial. Y bueno, la marina es dificilísima de hacer, porque uno entra, mancha, y cuando no te puedes desprender de la obra, hasta casi tener una sesión donde puedes darte la licencia de retirarte un momento. Son muy difíciles porque tienen que ser muy espontáneos. Cuando mencionaba esta etapa sensible de su vida, hablamos de dos nombres, Lian y Lee. Una familia que logró crear junto a otro de los grandes de las artes plásticas, que es Nelson Domínguez. Halagada porque sus hijos sigan también este camino. Sí, como no, por una razón que yo no influí en ellos desde el punto de vista de decirles desde que eran niños, adolescentes, no, tienen que seguirme a mí. No, para nada. Es que ellos tienen incluso estilos muy diferentes. Mi hija sí tiene tal vez un punto de apoyo en cuanto a una mirada un poco oriental, pero es figurativa, es otra forma de hacer. Y Lee es el que vive conmigo y es el que le gusta pintar, sobre todo cuando hay un mayor silencio, le gusta pintar en la madrugada. Y tiene una manera muy, muy particular de ver el arte. Le gusta hacer instalaciones, pero le gusta también cocinar un poco en el lienzo y sacarle mucha materia, en fin, él es él. Flora Fon es multifacética en su obra, escultura, cerámica, además de la pintura, del dibujo, Sí, diseño. a mí me gusta también la cerámica, yo hice cerámica en una época, ilustré libros, incluso para la Casa de las Américas, también hice vitrales. Diseño de tejidos. Bueno, me dieron a ilustrar unas guayaberas de mujer, de niño y de hombre. Las hice un poco así, como que no quería hacerlas, pero después las hice tan rápido que hasta yo mismo me asombré cómo pude hacerlas así. ¿Cree que esa facilidad, que fue un reto para usted, viene de cómo trabaja usted la textura en su obra? Debe ser ya de la experiencia que uno tiene de tantos años trabajando, ¿no? De que a veces una pintura, un cuadro puede ser muy complejo y otras veces puede ser muy simple. Uno tiene que estar muy claro dónde, y ahí está los años de experiencia, ¿no? Cómo llegar a determinados objetivos, cómo hacerlo, con qué materiales. Y yo en ese sentido estoy tranquila porque siempre trabajo, pero siempre mirándome hacia adentro. Aquí es al revés, ¿no? Es que me miro hacia adentro y quiero ser espontánea y quiero ser sincera conmigo mismo siempre trabajando. Pienso que eso es fundamental para cualquier artista, porque en los tiempos modernos y todo el mundo contemporáneo nos está todo el tiempo diciendo hay que
hay que observar, hay que mirar, que la vida va a prisa. Y yo soy muy consciente de todo eso. Pero nada de eso me quita el sueño. Es decir, estoy tranquila y trabajo mucho, eso sí. Y se lo aconsejo a mis hijos también y a todos los jóvenes artistas, que aquí hay muchos y muchos talentos. Flora, hay de su obra cuadros que los piensa especiales para lugares especiales. Y si es el caso, puede ser, por ejemplo, el pez dormido. Es que el pez dormido pertenece a la serie de las esculturas en bronce, porque cuando yo comienzo a hacer las esculturas grandes de Bellas Artes, empiezo también a trabajar las esculturas en formato pequeño de los bronces. Y eso para mí fue de un disfrute tal, porque empezando que los bocetos, las maquetas para las esculturas, tenían que estar hechas con una estructura cuadrada en cartón. Y en esos días empecé a comprar zapatos, pero no eran por los zapatos, sino por las cajas. Y realmente empecé a hacer todas esas maquetas de estas esculturas que están aquí detrás y de otras tantas que hice en el año 2006-2008. Eran difíciles porque la hice con 2 ingenieros metalúrgicos y terminaba el proceso, todo el procedimiento lo terminé aquí en la casa. Mis esculturas, según Yolanda Good, ella hizo una observación que a mi criterio es bien importante, porque ella decía que yo despojaba de la masa a las esculturas. Imagínate, donde se trabaja casi siempre con el volumen. Yo trabajé más bien en los vacíos. Difícil deshacerse de una obra que usted acariciaba, como todas estas mencionadas, en su encuentro con Gabriel García Márquez, que por cierto vi una foto por ahí con él. Sí, fue muy simpático ese día porque yo había pintado los cuadros de Cadaqués, inspirada en su obra. Y él, cuando vio la tramontana de Cadaqués, me dijo, no, yo no quiero recordar esa zona que es muy de un viento aciclonado. Yo lo que quiero es el platanal que tú tienes allá arriba. Es decir, a donde él había ido al principio. No, fue muy simpático, pero fue una selección muy acertada por su parte. Porque los platanales a mí me dieron mucha alegría hacerlo. Trabajé con todos los colores, con los verdes, los amarillos. De los momentos felices de Flora, ¿cuál pudiera sumar, además de ese? ¿Cuáles serían los momentos felices suyos? Bueno, hay muchos momentos felices, yo diría, de lo que es la vida, te digo, el nacimiento de mi nieto, porque tener un nieto es algo especial. Visitar a China por primera vez y encontrarme 18 parientes, increíble, porque ellos sacan un paquete de cartas con una foto mía de cuando tenía 4 años. Y yo me quedé así tan impresionada, porque yo no podía creer que eso fuera verdad. De los momentos tristes que conserve.
Hay muchas tristezas, porque si triste es, por ejemplo, ver cómo el ciclón, que para mí tiene una emoción especial, también cuando destruye uno se queda un poco dolido, ¿no? Por todo cómo ha destruido, ¿no? Y cómo ver, por ejemplo, me gusta ver las cosas bellas, me gusta cuidar las plantas, me gusta ver el orden, y a veces cuesta mucho trabajo. Sabemos eso, todos los cubanos lo sabemos. De las personas imprescindibles, ¿cuáles serían esos nombres que nos faltarían en su lista? No, mis hijos son imprescindibles para mí, mi nieto, mi pareja en estos momentos, y nada, mi familia, pero ya te digo, hay algo que yo disfruto y es el vivir en mi país, a pesar de las dificultades, y uno traduce a través del arte, de la manera de expresarse, a todos los acontecimientos por lo que hemos pasado. Si se le agradece a la vida, también yo creo que es justo pedirle, ¿qué le pediría a la vida? No, que me dé mucha salud para poder seguir pintando, compartiendo con toda mi familia, con todos los que me quieren, con mis amigos, en fin, con toda la gente con este pueblo. A usted muchísimas gracias por su tiempo, una mujer que admiramos, comprometida con su tiempo, Comprometida con mi con tiempo. su tierra Así mismo. y con su familia, que esa es la esencia y lo más importante. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ti también.